Este día estaremos abordando una carta, y la carta se encuentra en la segunda que el apóstol San Pablo escribiera a los tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo número 2, versículo número 1 al verso número 12. Estaremos leyendo este día. El día de ayer predicábamos un género que se conoce literalmente como género parabólico, género parábola. El día de hoy es un género epistolar. ¿Qué quiero decir con esto? Que es un género carta, y que la carta tiene también, como siempre lo he explicado, tiene sus propios retos de interpretación, ya que hay una persona que la escribe y hay una persona que la recibe, o una comunidad que la recibe. Y siempre cuando abordamos una epístola, un género carta, siempre es muy importante reconocer por qué, cuándo y dónde, y qué circunstancias estaban pasando las personas. Y es por ello que siempre hago énfasis en la sana interpretación de la Biblia, ya que la palabra del Señor, al no interpretarla bajo esas reglas que rigen la interpretación de la Escritura, podemos extraviar a un pueblo. Pero damos gracias al Señor porque Él es el que da siempre los medios, los pone Él, y Él da la sabiduría para poderlo hacer. Así que, sin esperar un poco más, hermanos, quiero invitarles a que abran sus Biblias en la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo número 2, versículo número 1 en adelante. Y vamos a leer la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Y dice así el Señor en su palabra: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que no crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Vamos a orar esta tarde, amados hermanos. Amante Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor amado, primeramente por la oportunidad que nos da, Señor, de poder llegar a los hogares, Padre, a través de tu palabra. Bendice, Señor, a cada uno de los hermanos que está en estos momentos en sintonía con nosotros.
Señor amado, que esta palabra pueda servirle, Señor, a la comunidad de cristianos en estos tiempos, Señor, y que pueda hacer reflexión también a aquel oyente que no te conoce. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos ministre. Háblanos, Señor, porque estamos siempre necesitados de oír tu voz. Danos, Señor, esa gracia y esa sabiduría, Padre de lo alto, para poder hablar, Señor, una palabra que edifique y que dé ánimo, Señor, y que haga reflexión, Señor, a los oyentes. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, hemos orado. Ahora permítame, por favor, hablarle un poco del contexto histórico-cultural que en aquella época se estaba viviendo. Y es que en los tiempos que Pablo escribiera esta segunda carta, se habían levantado falsos apóstoles que, por medio de cartas y mensajes místicos, estaban robando la paz y la esperanza de la comunidad de los creyentes en Tesalónica. Es por ello que Pablo escribe esta segunda carta con el propósito de equilibrar las expectativas de la iglesia en relación al fin de los tiempos, revelando en ella que la venida de Cristo no ha sucedido todavía y que cuando regrese vendrá con juicio y con el esplendor de su gloria. Es por ello que esta tarde he titulado el mensaje Eventos que sucederán antes de la segunda venida de Cristo, ya que cuando hablamos nosotros de la segunda venida de Cristo, tenemos que tener bien en claro que antes de que Cristo venga por segunda vez a la tierra, sucederán eventos en el mundo entero, eventos que serán muy trascendentales en toda la humanidad. Cuando hablamos de un aspecto escatológico, de hecho el capítulo número 2 es un capítulo conocido en la teología como un capítulo escatológico. Y en esta carta, en esta segunda carta, el apóstol San Pablo busca poder corregir ciertas dudas que la comunidad de creyentes tenía en Tesalónica, ya que muchos falsos maestros habían entrado persuadiendo a la comunidad de cristianos, diciéndoles que el día del Señor o la segunda venida de Cristo ya había sucedido y que ellos se habían quedado y que aquellos que habían muerto en Cristo, sus parientes, no tenían ninguna esperanza ya en el Señor. Sin embargo, ellos habían olvidado lo que el apóstol San Pablo en su primera carta a ellos, en el capítulo número 4, les habla en relación a la segunda venida de Cristo. Y es que Pablo les afirma en la primera carta a los tesalonicenses, en su capítulo número 4, el apóstol San Pablo les habla en relación a cómo será la segunda venida de Cristo. Y le habla el apóstol San Pablo que los que están vivos no precederán a los que están muertos, porque el Señor mismo, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego ellos que hayan quedado, o los que habremos quedado a lo que es el primer evento que sucederá antes de la segunda venida de Cristo, los que estemos vivos seremos arrebatados y transformados para recibir al Señor en los cielos. Y es por ello que los falsos habían tratado la manera de poder meter dudas en la comunidad de los oyentes en Tesalónica. Y el apóstol San Pablo, siendo un hombre que hizo su labor con cada una de aquellas iglesias que estableció, siempre se preocupó por la seguridad de cada uno de aquellos que habían aceptado la gracia salvadora del Señor. Y es por ello que a mí me interesa mucho este día poderles compartir esta escritura, porque antes de hablar de estos eventos que sucederán antes de la segunda venida de Cristo, es muy importante que la comunidad de cristianos
tenga muy en claro y tenga mucha seguridad en estos dos acontecimientos que tendrán que ver uno primero y el otro después. Antes de ver todos estos eventos es muy importante entender la diferencia de lo que es el arrebatamiento de la iglesia y lo que es la segunda venida de Cristo, pues son dos acontecimientos totalmente diferentes. Versículo 1 y versículo número 2. Yo quiero que usted vea la palabra del Señor esta tarde y vea lo que dice. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, primer evento, y nuestra reunión con Él, segundo evento, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Otras versiones traducen en el sentido de que el día del Señor ya llegó. De manera que la comunidad de tesalonicenses, cuando escucharon esto que aquellos hombres decían, ellos no les estaban diciendo que Cristo estaba cerca. Ellos les estaban diciendo que Cristo ya había venido. Y por consiguiente, todos los creyentes de Tesalónica se habían quedado. Y ellos decían, y nuestros parientes, y nuestras personas que murieron en el Señor y que ya están enterrados, ¿qué sucederá con ellos? Ellos están preocupados, diciendo también nosotros nos quedamos, si ya sucedió la venida de Cristo. Y es por ello que el apóstol San Pablo les dice que no se dejen mover, ni por carta, ni por espíritu, en que el día del Señor ha llegado. Porque después de que Pablo les hace ver las dos diferencias, que una es la venida de Cristo y otra es el traslado de la iglesia, el arrebatamiento que sucederá en breve, mis amados hermanos. Porque lo que estamos viviendo en estos tiempos, no por el COVID-19, no, esto es algo que en el programa de Dios también está diseñado porque ha cambiado el giro del mundo. Esto es algo que también no tiene que ver con la segunda venida de Cristo, pero sí de un cambio trascendental en el mundo entero que marcará después de esto, traerá consecuencias muy diferentes en el mundo entero. Entonces, lo primero que quiero enseñar antes de entrar a los eventos que van a suceder antes de la segunda venida de Cristo, es que nuestra reunión con Él, conocida como el arrebatamiento o el traslado de la iglesia a los cielos, tendrá lugar antes de la segunda venida de Cristo. Porque nuestra reunión con Él es un evento totalmente diferente a su segunda venida. El día del Señor, conocido como la segunda venida de Cristo, a esto se le conoce como el día de la ira de Dios. Esto según Apocalipsis capítulo número 6, verso número 17. Entonces, entendiendo la diferencia entre el arrebatamiento, lo que será este primer evento, y lo que tendrá lugar con la segunda venida de Cristo, es muy claro que es muy revelador a través de la Biblia que estos dos eventos son totalmente diferentes el uno del otro. Que la segunda venida de Cristo no tiene que ver con ninguna gracia. Lo que traerá la segunda venida de Cristo es la ira, es el juicio a las naciones, es el juicio al mundo entero. Cuando venga Él nuevamente a la tierra, Él ya vino a morir en la cruz del Calvario. Él ya hizo el ofrecimiento en el madero. Él, en su segunda venida de Cristo, cuando regrese por segunda vez, Él lo que trae es juicio. Y es que Apocalipsis 6:17 así lo enseña. Teniendo en claro las dos diferencias, la primera venida de Cristo tuvo que ver con la gracia derramada en la cruz del Calvario.
la segunda venida tendrá que ver con sus juicios, pero su iglesia no pasará tales juicios. Y esta debe de ser una alegría para la comunidad de creyentes en el mundo entero, porque la seguridad que tenemos nosotros de ese traslado, mi amada iglesia, mis amados hermanos en Cristo que nos están viendo en el mundo entero o en cualquier lugar donde usted se encuentre, usted debe de estar seguro de que antes que los juicios de Dios comiencen a suceder sobre la faz de la tierra, nosotros seremos trasladados a los cielos para poder gozar de las bodas del Cordero, el Hijo de Dios. Teniendo ya nosotros esto en claro, yo quiero abordar lo que son los eventos que sucederán antes de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y para mí es muy importante, el poder hablar de ello en estos tiempos, sobre todo por lo que estamos viendo que está aconteciendo en el mundo entero, y no estoy hablando de la pandemia. Estoy hablando de una rebelión del mundo, una rebelión de los hombres hacia Dios, un rechazo total a lo establecido, a los fundamentos que Dios ha puesto. Y es que lo primero que tendrá lugar lo encontramos nosotros en el verso número 3 del párrafo que estamos abordando. Y es que quiero que vea lo que dice el verso 3 en su parte A. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Deténgase un momento y hagamos un pequeño paréntesis y hablemos por un momento de esto, que es el primer evento que sucederá antes de la segunda venida de Cristo. Ese evento que se conoce como la apostasía es el primer evento que ha de manifestarse antes de la segunda venida. Y ese es el primer evento que acontecerá. ¿Qué es la apostasía? Apostasía es el abandono masivo de la verdad y de la piedad. Es el rechazo de la verdad. Es el abandono masivo de la verdad. Es el rechazo de la verdad. Y quiero decirle dónde nace la apostasía. La apostasía no nace en el mundo. La apostasía nace dentro de la iglesia, una iglesia apóstata de la fe. Y en estos tiempos quiero hacer un pequeño paréntesis, porque yo me crié en la vieja escuela, junto con la mayoría de la audiencia que nos está escuchando esta tarde. Y es que la pureza de la iglesia en aquellos tiempos no es parecida a la pureza de la iglesia en estos tiempos. Les dije que quería hacer un pequeño paréntesis, permítame por favor, ya que hoy en día, no voy a entrar en nombres ni en detalles, pero hay una iglesia que no es la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo se identifica por dos cosas que son muy importantes. Y por la más grande que se identifica es porque Dios demanda de que sus hijos sean hijos santos, apartados del Señor. Y hoy la iglesia liberal, el hablar de santidad es algo anticuado para ellos. De hecho, hay pastores que se mofan de nosotros, se burlan de que somos santos. Hermano, yo quiero decirles que quien nos ha santificado es el poder y obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Yo no puedo hacer nada más para santificarme. Es Cristo el que me santifica a través de su Espíritu Santo. Pero usted y yo estamos llamados a vivir en santidad, apartados para el Señor. Cuando hablo de apostasía, hablo de esa iglesia que se va a levantar. No es que se va a levantar, que ya se ha levantado. Muchos hombres hoy en día les es aburrido hablar de santidad, hablar de lo que es la oración, hablar de lo que es el ayuno. Para ciertos pastores
eso es anticuado. Pero yo quiero decirles, mis amados hermanos, que Jesucristo nos dejó esa enseñanza. Llegará momento en que el esposo les será quitado, entonces ayunarán. Yo quiero decirles a todos ustedes, mis amados hermanos, a la iglesia verdadera, porque hay una iglesia falsa y una iglesia verdadera. Hay una iglesia veraz, una iglesia que guardará sus vestiduras blancas hasta la segunda venida de Cristo, guardará sus vestiduras hasta ese arrebatamiento que sucederá pronto. Y esa es la iglesia que se irá con el Señor. Estos que hoy en día se burlan de la santidad de Dios y de la santidad de sus hijos, estos que hoy se burlan, mañana llorarán las consecuencias. Cuando vean que un pueblo que ha sido lavado por la sangre de Cristo y se ha mantenido en santidad, sean trasladados y ellos sean quedados en esta tierra a sufrir la gran tribulación. Yo les motivo a todos mis hermanos en Cristo Jesús, en cualquier lugar donde usted se encuentre. Ya le dije, Cristo lo ha santificado. Ahora su deber es vivir una vida apartada de aquello que contamina su ser. Esa es la iglesia que fui enseñado y muchos de los que están, hermanos que están conectados en este tiempo. Pero hay una iglesia que está rechazando la verdad de Dios, está rechazando la santidad de Dios, está viviendo de una manera liberal. Y esa iglesia es la iglesia que se le conoce como la iglesia apóstata. Porque ya le dije que es apostasía, es abandono masivo de la verdad. Y ya le dije dónde nace la apostasía. La apostasía nace en la iglesia verdadera. Entran los falsos maestros, los falsos pastores, los falsos evangelistas con filosofías que apartan la santidad de la iglesia. Y esa se le conoce como la apostasía primaria. Pero un rechazo total será de la humanidad entera hacia Dios. El establecimiento de un nuevo orden mundial, donde los hombres aprobarán lo que Dios aborrece. Eso está a las puertas. Eso está por cumplirse. ¿Qué es lo que Dios aborrece? Aprobarán lo abominable. Aprobarán leyes donde gubernamentalmente, legalmente en las constituciones de cada gobierno, establezcan que no hay problema el que dos hombres se unan en matrimonio y dos mujeres quieren hacer su vida. Eso es lo abominable delante de los ojos de Dios. Hombre con hombre y mujer con mujer. Padre con hija y madre con hijo. La aprobación de la zoofilia también está a las puertas. Es de que no importa si usted ama a un caballo, si usted desea casarse con él, no importa. Cuando hablo de la zoofilia, hablo del ayuntamiento de un hombre con una bestia, de un ser humano con un animal. Esa es la práctica de la zoofilia. Eso está en las puertas también. Todo esto es aborrecido por el Dios al cual nosotros hemos decidido seguir. Pero en el mundo, en el nuevo orden mundial que se avecina, se gobierno teocrático, que es el gobierno de Dios, y se establecerá un gobierno humanista que justificará toda clase de acciones inmorales. A esto se le conoce abiertamente como la apostasía plenaria, donde los hombres dicen: nosotros no queremos ser regidos por los estatutos bíblicos que se encuentran, nosotros queremos gobernarnos a nosotros mismos y somos nosotros los que decidimos cómo vamos a ser felices y cómo vamos a vivir, quitando de en medio de ello los estatutos teocráticos de un Dios que ha establecido el orden de las familias, y Él ha establecido lo que es abominable a Él, lo que Él justifica y lo que Él santifica. El nuevo orden mundial, mis amados hermanos en el mundo entero, quiero decirles que está a las puertas de la esquina, está a punto de suceder. Todo ello Pablo lo viene encajando de una manera consecuente, diciendo
que la segunda venida de Cristo no será sin que antes haya un aborrecimiento total del mundo entero hacia Dios. Y le expliqué, no estamos tan lejos de que suceda. La apostasía y el nuevo orden mundial que traerá la apostasía en el mundo entero está a la vuelta de la esquina. Y por consiguiente la iglesia de Jesucristo debe de estar presta, porque el arrebatamiento, el traslado de la iglesia puede suceder tarde que temprano, mis amados hermanos. Y qué bueno es, porque yo estoy esperando mi reunión con Él. Hay noches que yo deseo ya no despertar y poder estar allá en gloria con nuestro Señor Jesucristo. Ese evento magno tendrá lugar brevemente, mis amados hermanos, porque estamos viviendo una apostasía primaria. Estamos viviendo acontecimientos dentro de las iglesias de una manera desmedida, donde los mismos pastores están colapsando con la falsedad y la mentira y el error, aprobando y justificando acciones inmorales que desagradan en su totalidad a Dios. ¿Cómo podrán corregir a ese pueblo si ellos mismos son arrastrados por sus mismas pasiones deshonestas? A eso se le conoce como apostasía primaria, donde los hombres aborrecen la verdad de Dios. Uno de los puntos que un día lo trataremos es en relación al recasamiento, es en relación a lo que es el matrimonio delante de los ojos de Dios. Es como ve Dios la unión de dos personas, no como lo ven los hombres. Como lo ven los hombres, a mí y a usted no nos interesa. A mí y a usted lo que nos interesa es cómo ve Dios la unión entre un hombre y una mujer. Y cuando hablo de quitar esos fundamentos, estamos dándole la espalda a los decretos establecidos por un Dios que es 3 veces santo y que desea que sus hijos sean hijos santos. Ya vimos que en primer lugar, la apostasía es el primer evento que ha de manifestarse antes de la segunda venida de Cristo. Y también quería hablarles de esto que les mencioné, el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial preparará también el camino para la manifestación visible del enemigo de Dios. Y vea, por favor, acompáñenme lo que dice el verso 3 en su parte B, después que habla antes de que se manifieste la apostasía. Vea el verso 3 y el verso 4, lo que el apóstol San Pablo habla en relación a ello. Ya hablamos de la apostasía, es un evento que sucederá antes de la segunda venida de Cristo. No la apostasía primaria, sino una apostasía plenaria, donde el mundo entero rechace el orden establecido de Dios y el hombre quiera gobernarse a sí mismo. A eso se le conoce como la apostasía plenaria, una apostasía total, donde la rebeldía del hombre estará en acción. Después de esa apostasía se prepara el nuevo orden mundial, y el nuevo orden mundial le prepara el camino para que se manifieste visiblemente el anticristo, el falso Mesías. Versículo número 3 en su parte B. Vea cómo dice: y se manifestará, después que dice apostasía, y se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Vea los acontecimientos. Primero, hay un rechazo de la verdad de Dios, nace en la iglesia. Los gobiernos humanos se rebelan en contra de Dios. Aparece el nuevo orden mundial. Aparece en su plenitud y en su fuerza el nuevo orden mundial. Y el nuevo orden mundial le preparará el camino al anticristo. O sea que todo lo que estamos viendo en estos tiempos, vuelvo y repito, no estoy hablando de la pandemia, no estoy hablando de nada de eso, sino lo que es tangible en estos tiempos.
Ya está empezando a rebelarse el hombre en contra de lo establecido de Dios. Ya los gobiernos institucionales, gubernamentalmente, ya van a aprobar aquello que desagrada a Dios. Ya va a entrar de lleno lo que es el nuevo orden mundial. Un nuevo orden mundial, donde se quita el gobierno teocrático de Dios y los fundamentos bíblicos de Dios, y se establece un nuevo gobierno humanista. Un nuevo gobierno humanista. Escuche cuando le hablé de la manifestación del hombre de pecado, de la manifestación de el falso Cristo, el camino para la manifestación visible del enemigo de Dios. El segundo acontecimiento será la manifestación del falso Mesías, como lo hemos podido visualizar en el verso número 3 y verso 4. Pablo les está diciendo a los tesalonicenses: todo esto no ha acontecido. Ustedes tienen que estar tranquilos, ustedes tienen que estar confiados que la segunda venida de Cristo aún no ha sucedido. Porque hay otra versión que le decía, que traslada con respecto a la segunda venida de Cristo: no os dejéis mover, ni por carta ni por espíritu, en el sentido de que el día del Señor está cerca, traduce Reina Valera. Pero otra versión traduce de esta manera: en el sentido de que el día del Señor ya sucedió. Para ellos dijeron: estamos sin esperanza. Entonces Pablo viene a confortarles la fe. Pablo viene a derrumbar esa falsedad que los falsos maestros, que los falsos hombres de aquel tiempo se habían levantado para meterle temor a la comunidad de cristianos. Siempre, mi amado hermano, nosotros no nos dejamos llevar por revelaciones nuevas, porque el canón de las escrituras está cerrado y Dios no está revelando absolutamente nada. Lo que está revelado por Dios es lo que nosotros tenemos en la santa palabra de Dios. No creemos en filosofías, no creemos en cuentos en estos tiempos. Los que ignoran las escrituras son fácilmente seducidos al error, pero nosotros le damos gracias al Señor, porque aunque no conozcamos tanta teología, aunque nosotros no conozcamos como otros hombres grandezas en cuanto a lo escatológico, grandezas en cuanto a lo teológico, pero cuando una comunidad de creyentes tiene Biblia en su corazón, no fácilmente es seducida al error, no fácilmente es conducida al error, porque a la luz de la Biblia todo creyente examina lo que se predica, lo que se dice, lo que se aprueba en un lugar. Y por eso es muy importante que la comunidad de cristianos siempre pase abordando la Biblia, que sea el pan de cada día. Tenemos la oportunidad, no sé cuántos días tenemos ya de estar aquí en nuestras casas, pero estos días han sido aprovechados por la comunidad de hermanos que en sus hogares necesita estarse empapando de la palabra del Señor, porque hoy más que nunca se han levantado falsos maestros, falsos profetas y falsos apóstoles que están apartando de la verdad a la comunidad de cristianos. Pero a la iglesia, a esa iglesia santa, a esa iglesia que teme a su Señor y que se aparta cada día para Él y vive una vida en santidad, apartarse cada día de aquello, hay una esperanza, hay algo importante que siempre lo he enseñado, que pasará de lejos toda peste del verdadero, que pasará de lejos todo juicio de parte de Dios, de parte de lo establecido por Dios. Y esto que les estoy diciendo el día de hoy, mis amados hermanos, es para mí siempre poner en alerta siempre y vociferar a la comunidad de cristianos a de que estemos tranquilos en este momento, a que pase lo que pase en el mundo, nosotros estamos seguros en Cristo Jesús, que es la fuerza de todo creyente en el mundo entero. Por eso, en primer lugar, vimos que antes de que suceda la segunda venida de Cristo, se levanta la apostasía.
nace en la iglesia y se propaga en el mundo entero. Nace el nuevo orden mundial, se prepara el camino para que el anticristo se manifieste. Ahora bien, estos son datos importantes que necesito compartirlos. Y es que el tercer templo de Salomón ya está siendo estructurado. Ya se está levantando el tercer templo de Salomón. Esto debe de ser una alerta para la iglesia en el mundo entero, porque la Biblia dice que ese templo estará preparado para que se siente el anticristo. De manera que ya vimos el primer evento, la rebelión total en contra de lo establecido por Dios, y el hombre levanta un nuevo orden mundial donde ellos dicen: nosotros somos los que necesitamos gobernarnos a nosotros mismos. Lo que Dios diga, eso lo desechamos. Nosotros aprobamos un nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial es el camino para preparárselo al anticristo, para que se manifieste visiblemente en la persona de un hombre. Ahora bien, otro pequeño paréntesis. A la comunidad de creyentes no nos interesa quién es el anticristo. A la comunidad de cristianos lo que nos debe de preocupar es nuestra reunión con el Señor en los cielos. ¿De dónde será? Por las escrituras podemos identificarlo, que para ser aceptado por el pueblo judío tiene que nacer en Israel, tiene que ser un judío. O sea, tiene que ser de descendencia judía para ser aceptado por el pueblo hebreo. Ahora bien, no estamos interesados quién es ese personaje. Yo no lo quiero ver. Yo creo que ninguno de nosotros quiere ver. Lo que yo quiero ver es la reunión de aquellos muertos que murieron en el Señor, de aquellos parientes que murieron en Cristo. Lo que yo quiero ver es poderme reunir con aquellos que en otro tiempo estuvieron perseverando en la verdad, y en ese más grande evento que tendrá lugar en las bodas del Cordero es que yo quiero ver. Eso es lo que me interesa visualizar y el que quiero hacer énfasis a toda la audiencia esta tarde. No nos preocupemos, mis amados hermanos, de quién es este personaje. Preocupémonos por estar preparados, vigilantes, con nuestras vasijas llenas de aceite para recibir a nuestro Señor y Salvador y reunirnos con Él en ese evento que está a las puertas, mis amados hermanos. En ese evento que está a punto de acontecer, mi espíritu y mi alma lo sienten. Y yo sé que por lo que estamos en estos tiempos visualizando, lo que se está gestando en el mundo, lo que se está preparando en el mundo, esto me enuncia a mí que mi reunión con el Señor y la reunión de muchos hombres y mujeres de Dios en el mundo entero está cerca, mis amados hermanos. Pero después de que Pablo habla de la apostasía, verso 3 y verso 4, habla del hombre de pecado. Primero la apostasía y del hombre de pecado. Pero en el tercer evento, el evento que será aún más tangible para poder visualizar que esos tiempos de su segunda venida de Cristo están cerca. Ya le dije, la iglesia es trasladada al cielo, pero el tercer evento serán las manifestaciones de señales y milagros realizadas por el falso Mesías, que deslumbrará con ellas a la humanidad entera. Mire lo que dice, por favor, el verso 9 al verso 12. Yo quiero que me acompañe, por favor, a esta porción, porque me interesa lo que Pablo les está diciendo a los tesalonicenses. Verso 9 en adelante dice de esta manera. Escuche, por favor, lo que dice. Dice: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no obedecieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y me gustaría compartirles en esta versión de lo que dice este texto.
Vea por favor un momento. Vea por favor un momento. En cuanto a lo que dice esta traducción, ya que es un lenguaje más actual y un poco más entendible. Dice el verso 9 en adelante de esta manera: ese hombre vendrá a hacer la obra de Satanás con poder, señales y milagros falsos. Se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción, porque se niegan a amar y a aceptar la verdad que los salvaría. Por tanto, Dios hará que ellos sean engañados en gran manera y creerán esas mentiras. Entonces serán condenados por deleitarse en la maldad en lugar de creer en la verdad. Escuche, mi amado hermano, esta tarde también lo siguiente. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Quiero hacer otro paréntesis para hablar de ello. No hay otra forma de cómo el hombre pueda ser salvo a través de la persona de Jesucristo. No existe otra forma de cómo el hombre pueda llegar al Padre si no es a través de la persona de Cristo. Él es el único camino para llevar al Padre. Los tiempos se están cumpliendo. Cuando hablo de los tiempos es que en los tiempos de Dios hubo un día, un mes, un año, en el que Él dijo: ese día, ese mes, ese año, enviaré a mi Hijo a la tierra, y se cumplió, y ya vino y dio su vida en propiciación por cada uno de nosotros, por todos los que hemos aceptado la gracia de Dios. Él resucitó al tercer día después de haber sido crucificado y muerto, y volvió a la vida al tercer día con un cuerpo glorificado, y ahora está sentado a la diestra de Dios, y su trabajo allá en los cielos es interceder por cada uno de nosotros. Ahora bien, Él es la manifestación visible del amor tan grande de ese Dios invisible que nosotros no vemos. El Hijo dio a conocer al Dios invisible, dio a conocer el amor, y Él dijo: yo soy la verdad y la vida. Muchos al final de estos tiempos serán engañados, y permítame por favor en este paréntesis también decirle a usted como cristiano, no ande buscando señales, no ande buscando visiones. Busque a Cristo en la Biblia, viva conforme a lo establecido de Él, y usted mismo gozará de esos milagros que están establecidos para cada uno de nosotros. Yo no ando buscando a hombres y a mujeres que dicen que tienen unción, que tienen poder. No, nosotros tenemos la unción del Santo, porque vivimos en el poder de su Espíritu Santo. Y cada uno de sus hijos de Dios goza de ese poder del Espíritu Santo en su vida y de la unción de Dios sobre cada creyente en el mundo entero. Pero la manifestación del anticristo visible, porque como Pablo lo dice, el espíritu de la iniquidad ya está en acción, solo que en este momento no se ha manifestado, o sea, visiblemente. Pero cuando venga el cumplimiento de su tiempo, cuando venga y establezca y se manifieste abiertamente al mundo, se sentará en el trono que está siendo preparado en Israel, el tercer templo de Salomón. Se sentará en ese lugar y dirá: yo soy el Mesías. Yo soy el Mesías. Y empezará a hacer prodigios, milagros, falsas señales, falso poder. Por obra de Satanás hace las manifestaciones, dice la Biblia, como Pablo le enseña a los tesalonicenses. Mis amados hermanos, esas señales y esas manifestaciones serán un tercer evento, las manifestaciones de señales y milagros realizadas por el falso Mesías, que deslumbrará a la humanidad entera.
Gloria a Dios por la iglesia, porque antes que esas cosas comiencen a suceder, nosotros erguimos nuestra cabeza y nos preparamos, porque nuestro galardón se acerca, mis amados hermanos. Escuche por favor lo que dicen los versos 5 al verso 7, porque aquí hay algo muy interesante que también como iglesia debemos entenderlo. Ya vimos la primera manifestación, una apostasía plenaria, la identificación y manifestación visible del falso Mesías, del anticristo, las señales y prodigios que realizará, engañará a muchas personas. Pero vean lo que dice el versículo número 6 y verso 5 hasta el verso 7. Dice: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Hablando del hombre de pecado. Verso 7. Porque ya está en acción, ahí está, ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Escuche, mi amado hermano, porque aquí también me llena de gozo, me llena de regocijo, saber que mientras la iglesia de Dios está en esta tierra, el mundo tiene la oportunidad de salvación. Porque mientras la iglesia esté en la tierra, no somos nosotros los que detenemos el misterio de la iniquidad, pues está en acción. Pero dentro de la iglesia y de cada creyente en el mundo entero, goza del poder del Espíritu Santo de Dios. Y lo que lo detiene, su manifestación visible en este tiempo, lo que lo está deteniendo, es que todavía la iglesia de Jesucristo está en esta tierra con el poder del Espíritu Santo de Dios. Con el poder del Espíritu Santo de Dios. Por eso Pablo lo dice de una manera muy explícita en el verso 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Permítame también hablarle de esto. Cuando la iglesia sea trasladada, cuando seamos tomados y arrebatados allá en los cielos, sucederá que Dios se apartará, se hará un lado, porque el tiempo del anticristo llegará en el cumplimiento de los tiempos. Porque la Biblia dice que antes de que todas estas cosas comiencen a suceder, no se quitará ni una tilde ni una jota de la palabra del Señor hasta que esto acontezca. ¿Qué quiero decir con eso? Que si hubo un tiempo del Mesías a derramar su vida en la cruz del Calvario, también hay un tiempo de la manifestación del hombre de pecado, del inicuo cuya manifestación, advenimiento es venida, advenimiento es venir, cuya venida es por obra de Satanás. Mi amada iglesia, doy gloria a Dios, porque gracias al apóstol San Pablo, la iglesia en el mundo entero puede estar atenta en estos tiempos y de visualizar lo que está aconteciendo, no por el COVID-19, sino por las señales que nosotros estamos visualizando. Se está preparando un escenario, el nuevo orden mundial. Se está preparando el camino para la manifestación visible del hombre de pecado. Se está preparando el templo para que ese templo sea profanado por el falso. Y se está preparando todo para que empiecen a ser las manifestaciones poderosas por obra de Satanás, como lo dice el verso número 9. Escuchen nuevamente el verso número 9, lo que dice. Dice en esta versión que tengo, dice de esta manera: inicuo cuyo advenimiento, o no, este es Reina Valera, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Pero yo quería leerles esta traducción para que lo entendamos un poco mejor. Verso número 9. Vea lo que dice. Ese hombre vendrá a hacer la obra de Satanás con poder, señales
milagros falsos, se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción, porque se niegan a amar y a aceptar la verdad que los salvaría. Por tanto, Dios hará que ellos sean engañados en gran manera y crean esas mentiras. Entonces serán condenados por deleitarse en la maldad en lugar de creer en la verdad. Mis amados hermanos, esa manifestación del anticristo será con señales, con prodigios engañosos. Miren, hermanos, siempre que hablo de esto me gusta hacer paréntesis en las predicaciones, y es porque ya no los he visto. Últimamente están todos escondidos, los falsos, los mentirosos, los que están escondidos, los que predican por amor al dinero. Están escondidos todos los falsos que dicen tener la unción del santo para resucitar hasta los muertos. Están escondidos todos aquellos que aparecían haciendo su show y su espectáculo en la televisión. Están escondidos todos aquellos que ocupaban de doctores para poder decir de los milagros que, entre comillas, ellos decían que hacían. Mis queridos hermanos, yo les quiero volver a decir esto. Cuando Dios obra a favor de los hombres, Dios no se deja mover por nombres. Dios ve los corazones de aquellos que claman a Él de día y de noche. Los que oramos no decretando, los que oramos no hablando en esos términos, los que oramos como el Señor nos enseñó a orar, los que decimos al Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Hágase, Señor, tu voluntad y no la mía. Porque nosotros no podemos decretar absolutamente nada. Es el Señor el que tiene siempre el control de todo. Pero este hombre hará con prodigios engañosos falsos milagros, falsas señales. Tercer evento serán las señales y los prodigios engañosos que hará el falso Mesías. Mis amados hermanos, yo quiero finalizar esta tarde diciendo lo siguiente. Pero mientras la iglesia verdadera esté en esta tierra, lo que lo detiene que no se manifieste visiblemente en relación al anticristo es el poder del Espíritu Santo de Dios, del cual goza la iglesia en el mundo entero. Pero cuando el rapto suceda, cuando la iglesia ya no esté en esta tierra y sea trasladada a los cielos, como será, y el Espíritu Santo de Dios se haga a un lado, el Espíritu Santo se haga a un lado, se aparte de en medio, entonces se manifestará visiblemente el hombre de pecado, el anticristo. Entonces comenzarán a caer, preste atención, mi amada iglesia, entonces comenzarán a caer a la tierra los juicios de Dios. Empezarán a caer los 7 sellos, empezarán a caer las 7 copas de la ira de Dios, las 7 trompetas. Todas estas cosas son los juicios venideros antes del retorno de Cristo a la tierra. Hoy el mundo está conmovido. Sí estamos fortaleciendo la vida de muchas personas, pero quiero ir más allá este día en persuasión a todas aquellas personas. No se preocupe por la muerte el día de hoy. No se preocupe tanto por la salud. Pues un día, tarde que temprano, moriremos. Preocúpese por esta gran seguridad que haya en su vida, sea que vivamos o sea que muramos, si somos de Cristo, sea que estemos vivos o estemos muertos. Nadie ni nada nos podrá apartar del amor de Dios. Y el creyente que muere en Cristo, ese creyente tiene la esperanza en la resurrección de los justos, en el evento que está a las puertas, en el evento más grande que la iglesia está esperando, el arrebatamiento, el traslado de la iglesia. Yo creo que
Estoy muy emocionado esta tarde porque mi corazón anhela mi reunión con el Señor en los cielos. Este mundo cada día va más en declive y sé que lo que se avecina para nosotros como pueblo de Dios, como iglesia, son limitaciones, son restricciones. Van a venir en estos tiempos, van a venir restricciones muy severas para las congregaciones. Establecimiento de un orden mundial, la rebelión abierta. Pero mientras la iglesia está acá, el hombre de pecado, el falso Mesías, no se puede manifestar hasta que a su tiempo la iglesia sea tomada, el Espíritu Santo se haga a un lado. No se va el Espíritu Santo, porque es Dios y Dios lo llena todo. Pero cuando venga la manifestación, Él dice, es tu tiempo. Y se aparta, manifiéstate, porque tu tiempo ha llegado. Pero qué hermoso es poder entender que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Porque vea por favor lo que dice, mi amado hermano, el capítulo número 3 de Apocalipsis. Capítulo número 3 de Apocalipsis, versículo 9 y versículo 10. Dice así de esta manera, Apocalipsis 3, versículo número 9 y número 10. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Y escuche lo que le dice a su iglesia, a la iglesia fiel, no a la iglesia falsa. No, esto se lo dice a la iglesia fiel. Se lo dice a una iglesia fiel a Cristo. No se lo dice al falso. Al falso cristiano no es esta. Esta promesa del verso 10 no es al falso cristiano. El falso cristiano, por ser falso, se quedará a sufrir los juicios de la ira de Dios. Pero a la verdadera iglesia, a la iglesia que está sin mancha y sin arruga, no por poder humano, no por fuerza humana, sino por la santificación del poder del Espíritu Santo, y vive cada día peleando con la carne, peleando, desafiando abiertamente los deseos de la carne, y se santifica, vive apartado más para agradar a Dios. Para ellos, para todos ellos es esta promesa. Verso número 10. Por cuanto has guardado la palabra de la paciencia, pero cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora, de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Verso 11. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Bendita sea la gloria de Dios. Y el Señor en Mateo capítulo 24 lo dice de una manera también escatológica, que cómo será el tiempo de su venida. Y Él enuncia dos cosas que son fundamentales en las ilustraciones. Como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Así estará el mundo, como en los días de Noé. Pero el arca representa salvación. El arca representa salvación. Antes de que el juicio del diluvio cayera, el Señor se aseguró de Noé y entraron al arca y estuvieron seguros. Pero aquellos que se quedaron burlándose de Noé, diciendo, estás loco Noé, nunca ha sucedido tal cosa, ellos se quedaron a sufrir por incrédulos, se quedaron a sufrir los juicios de Dios, de la ira de Dios en diluvio en el tiempo de Noé. Pero para Noé y aquellos que creyeron y entraron al arca, para ellos hubo salvación antes del juicio de Dios. Ahora bien, después que el Señor dice, mismo Mateo 24, dice el Señor que como los días de Noé, así será el tiempo de la venida de Cristo. También dice, como Sodoma y como Gomorra. ¿Qué sucedía en Sodoma y Gomorra? Los hombres se habían pervertido. Había un desenfreno en cuanto a lo sexual. Tanto que los hombres habían despreciado el amor de las mujeres y se revolcaban hombres con hombre y mujer con mujer. Y empezó algo tremendo. Pero antes de que sea algo tremendo, porque esa ciudad fue castigada por fuego por parte de Dios, el Señor rescató a Lot y su familia antes que su juicio cayese sobre Sodoma y Gomorra. ¿Qué quiero decir para usted, iglesia, esta tarde? Que antes que los juicios de Dios comiencen a suceder en plenitud
sobre esta tierra que cada día se está pervirtiendo más y más. Hay un rescate de parte de nuestro Dios. Sonará la final trompeta. Los muertos en Cristo resucitaremos primero y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados y transformados para recibir al Señor en los cielos. Eso dice Pablo en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Dice así, en relación a esto: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos, preste atención, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Preste la atención que aquí hay algo muy importante, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Bendita sea la gloria de Dios esta tarde. Esta tarde quiero alentar con estas palabras, que el más grande evento que estamos esperando a la iglesia está a las puertas. Nuestra reunión con el Señor está a las puertas, mi amado hermano. Está a las puertas, y antes de que esa reunión suceda, también hay esperanza para este mundo que no quiere aceptar la verdad de Dios, que es Jesucristo. Esta tarde también quiero persuadirle a usted que no ha entregado su vida al Señor, no por temor. No lo haga por ningún temor. Hágalo porque usted es pecador y porque solo hay un medio de que usted sea justificado delante de Dios. No por una indulgencia, no por algo que usted pueda pagar. No, ya fue pagada la deuda en la cruz del Calvario. Solo necesita creer en el Mesías, el Hijo de Dios. Y mientras la iglesia está aquí, acá en la tierra, no se puede manifestar visiblemente el falso Cristo. No se podrá manifestar. Mi amada iglesia, preparémonos para nuestra reunión con el Señor, porque estamos cerca de gozar de ese evento tan grande y tan magno que todo fiel creyente en el mundo entero lo está esperando con ansia, mi amado hermano. Que el Señor siempre les dé la seguridad donde se encuentren, y que sea siempre Dios hablando a tiempo y fuera de tiempo, instruyendo al pueblo del Señor, confrontando la falsedad, hablando del error y enseñando la verdad a través de la Biblia, mis amados hermanos. Esta tarde para mí ha sido una gran bendición el poder llegar hasta ustedes y el poder haberles transmitido los eventos que han de suceder antes de la segunda venida de Cristo. Nuestra reunión con el Señor está a las puertas. Preparémonos en oración, preparémonos en ayuno, aunque nos menosprecien, aunque nos digan religiosos, aunque nos digan santos, no interesa. La Biblia dice esto que es importante: buscad la paz, buscad la santidad y la paz con todos. Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así que no interesa cómo nos llamen aquellos falsos, no interesa. Sigamos viviendo apartados para el Señor. Sigamos viviendo una vida que agrada a Dios y motivemos al mundo a encontrar a ese Dios de esperanza que todavía la iglesia está hablando al mundo entero. Dios me los bendiga grandemente. Recuerden siempre compartir las predicaciones para poder llegar a más personas, para que puedan escuchar la reflexión de la verdad a través
de la Biblia. Dios me los bendiga esta tarde, mis amados hermanos. Vamos a orar para quedar despedidos de la audiencia, pero no de la presencia de nuestro Dios. Padre, te damos gracias por el poder de tu palabra. Gracias por instruirnos en tu verdad. Gracias, Señor, por enseñarnos el camino de tu justicia. Y gracias, Señor, por entender esta palabra el día de hoy. Recibe la gloria, la honra por siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, mis amados hermanos.